Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum Especiales. En esta ocasión con el nuevo proyecto de reforma tributaria y su ponencia. Precisamente hablaremos en esta ocasión sobre quiénes serán los obligados o sujetos pasivos del impuesto a la riqueza. Y para analizar este tema está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, ¿cómo está? Hola Daniel, ¿cómo te ha ido? Hablemos de este interesante tema y de todos los cambios que se introdujeron en la ponencia. Arrancamos con 23 artículos, 53 llevamos ahora y es posible que lo superemos con creces durante el tránsito del proyecto. Un poco preocupante esa situación porque las personas se van a ver abocadas a una cantidad de introducciones nuevas. Arrancamos con impuesto a la riqueza y estamos ya hablando de modificaciones importantes en el CREE, incluso de modificaciones en el IMAS y otros temas que no hacían parte de la reforma original. Pero veamos este tema de los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza, Daniel. Está bien, doctor. Entonces veamos en este caso cuáles serán los sujetos pasivos que proponen. Los obligados con el impuesto a la riqueza, es decir, sus nuevos sujetos pasivos, serían los siguientes. Esto establecería el artículo 292-2 propuesto, impuesto a la riqueza. Sujetos pasivos. Por los años 2015, 2016, 2017 y 2018, créase un impuesto extraordinario denominado el impuesto a la riqueza a cargo de, primero, las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, las personas jurídicas y sociedades de hecho, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Aquí, Daniel, hay que tener una observación bien importante, y es que habíamos dicho ya en Forum que se les había olvidado en el proyecto original las sucesiones ilíquidas. Vemos con beneplácito que la administración ha tenido en cuenta nuestro concepto y incluyó a las personas naturales, pero también a las sucesiones ilíquidas como sujetos pasivos de este tributo, y eso es importante porque se había quedado por fuera, tal como les pasó en su momento con el impuesto al patrimonio. ¿Qué más sujetos tenemos, doctor Daniel? Veamos qué nos dice ya el segundo numeral. Tenemos que el segundo numeral nos dice lo siguiente. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país respecto de su riqueza poseída directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Aquí tenemos, Daniel, entonces, que las personas que son residentes en el exterior son personas extranjeras, pero que tienen riquezas en Colombia, pues declararán y serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio por las riquezas que posean en Colombia. Y eso lo pueden hacer a través de establecimientos permanentes o incluso simplemente bienes inmuebles o bienes muebles que posean o inversiones que posean en Colombia serán sujetos pasivos del impuesto a la riqueza en este caso. Está bien, veamos ahora qué nos dice el tercer numeral. Nos dice lo siguiente. Las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Ahí tenemos entonces que la riqueza puede ser poseída incluso de forma indirecta a través del establecimiento permanente, concepto que fue dado en la ley 1607 y que hemos estudiado tanto porque tiene muchas dificultades. Si esa riqueza es poseída indirectamente a través del establecimiento permanente, entonces también será sujeto pasivo del tributo esa persona natural a través del establecimiento. Ahora veamos las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Sí, las sociedades extranjeras respecto de su riqueza también tienen o son sujetos pasivos de este impuesto. Miremos que no hay ninguna distinción entre naturales y personas jurídicas. Así las cosas, si una persona jurídica extranjera tiene activos en Colombia, los tiene directamente o indirectamente incluso a través de un denominado establecimiento permanente o sucursal, pues es sujeto pasivo de este tributo. Nuevamente, doctor Mauricio, ahora vamos con el numeral quinto. Dice, las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída indirectamente
a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Obsérvese usted que esa riqueza indirecta a través de establecimiento permanente, que podría ser una sucursal, pues también hace sujeto pasivo a esas personas jurídicas extranjeras. Lo único que uno diría es, ¿y quién es el encargado entonces de presentar la declaración? Definitivamente lo sería el establecimiento permanente, lo sería la sucursal de esa sociedad extranjera. Y doctor Ochoa, como para generar más claridad, nuevamente precisamente a través de este proyecto de ley, de esta ponencia, nos reiteran ahora las sucesiones ilíquidas. Veamos qué nos dice el numeral sexto. Las sucesiones ilíquidas del causante sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su riqueza poseída en el país. Sí, tenemos un causante, es decir, una persona que falleció, tenía una riqueza poseída en Colombia, sus herederos pueden no ser colombianos, sus herederos pueden residir, tener residencia fiscal en el exterior, pero queda la sucesión ilíquida. Esa sucesión ilíquida, que es un patrimonio, que es una universalidad jurídica de bienes que está por liquidarse, es también contribuyente del impuesto a la riqueza. Veamos ahora, doctor Ochoa, quiénes serán precisamente los declarantes en el caso de las personas naturales, nacionales o extranjeras, o de sociedades o entidades extranjeras. Sí, los declarantes, cuando se trate de personas naturales, cuando se trate de personas nacionales extranjeras, serán los establecimientos permanentes, serán las personas que manejen las sucursales, los encargados de presentar la respectiva declaración. Y veamos sobre eso qué dice el mismo parágrafo del artículo propuesto. Es así, doctor Ochoa. Veamos entonces qué nos dice este parágrafo. Nos dice lo siguiente. Para el caso de los contribuyentes del impuesto a la riqueza, señalados en el numeral 3 y 5 del presente artículo, el deber formal de declarar estará en cabeza de la sucursal o del establecimiento permanente, según el caso. Así está, doctor Daniel, serían esas personas responsables del establecimiento permanente y de las sucursales los encargados de realizar la respectiva declaración y obviamente ejecutar los pagos correspondientes. Pero hagámonos ahora la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo iría el impuesto a la riqueza para las personas jurídicas y las sociedades de hecho? Miremos ahora qué nos dice el parágrafo. Nos dice lo siguiente. Parágrafo segundo. Para el caso de los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza, que sean personas jurídicas y sociedades de hecho, sean nacionales o extranjeras, el impuesto a la riqueza desaparecerá a partir del 1 de enero del año 2018, inclusive. Sí, aquí, Daniel, tenemos una cosa extraña, pero uno lo lee en esta primera parte y no lo entiende muy bien, y después cuando lee el resto del proyecto se da cuenta que las personas jurídicas y las sociedades de hecho no serán contribuyentes por el año 2018. Porque si el 1 de enero del año 2018, inclusive el 1 de enero del 2018, desaparece el sujeto pasivo, persona jurídica y sociedad de hecho, quiere decir que este no tendrá obligación tributaria del pago del impuesto a la riqueza. Así las cosas quedarían por 2015, 2016 y 2017 las personas jurídicas como sujetos pasivos del impuesto, pero las naturales sí quedarían por 2015, 2016, 2017 y 2018. No se entiende muy bien por qué este cambio, porque se estaría dando una mayor tributación a las personas naturales y una menor tributación a las personas jurídicas, toda vez que unos pagan durante 4 años y otros solamente durante 3. En Fórum, doctor Ochoa, se hizo un análisis respecto al impuesto a la riqueza. Allí se dijo precisamente quiénes no estaban obligados a declarar sobre este impuesto. Pero me gustaría que veamos nuevamente quiénes no están obligados a declarar para dejar precisamente a nuestros televidentes informados en caso de que no tengan que declarar sobre este impuesto. Veamos entonces, la pregunta es ¿quiénes no son contribuyentes del impuesto a la riqueza? Y serían entonces los siguientes. En resumen, no son contribuyentes del impuesto a la riqueza. A. Personas naturales, no residentes, nacionales, colombianos, extranjeras, respecto de su riqueza poseída en el país, directamente o indirectamente, a través de establecimientos permanentes, que por disposiciones previstas en tratados internacionales estén excepcionadas del gravamen. Aquí, doctor Daniel, hay que tener en cuenta que en algunos tratados internacionales que ya tiene Colombia, suscritos con diferentes países, incluso la decisión de la Comunidad Andina, establecen que los activos serán gravados en el país de la residencia de la correspondiente persona.
Así que si un extranjero o un nacional colombiano que reside en otro país tiene activos en Colombia y el tratado internacional dice que solamente serán gravados en el país de su residencia fiscal, pues no hará parte entonces del impuesto al patrimonio ese activo poseído, y ese tema es bien importante. Sobre eso los invitamos a ver la entrevista que tuvimos con el doctor Sanín, en la cual debatimos un poco sobre ese tema. Veamos quiénes más no serían contribuyentes. ¿Quiénes más no serían entonces contribuyentes de este impuesto a la riqueza? Nos dice el literal B, lo siguiente. Las sociedades y entidades extranjeras por el patrimonio poseído en el país, directa o indirectamente, a través de sucursales o establecimientos permanentes, que por disposiciones previstas en tratados internacionales y en derecho interno, estén excepcionadas del gravamen. Sí, así como las personas naturales, también las personas jurídicas, en este caso las extranjeras, que por tratados internacionales no tengan obligación de tributar en Colombia, sino en su sede de residencia, también estarían por fuera entonces de esta situación del impuesto a la riqueza. ¿Quién más? Veamos ahora respecto a los consorcios y uniones temporales. Nos dice literal C, los consorcios y uniones temporales, dado que podrán ser sus consorciados los contribuyentes, esto atendiendo al artículo 18 del Estatuto Tributario. Está claro que los consorciados en un consorcio son los responsables del impuesto a la riqueza. El consorcio no es responsable, no es contribuyente del impuesto a la riqueza, lo serán cada uno de los consorciados que lo conformen. Vamos ahora con el literal D. Las inversiones de capital del exterior de portafolio, independientemente de la modalidad o vehículo utilizado para la inversión por parte del inversionista. Fondos de inversión de capital extranjero, artículo 18-1 del Estatuto. Sí, estos fondos definitivamente quedan, digamos, excluidos de este impuesto a la riqueza. Ahora, literal F, las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Las contenidas en el artículo 19 del Estatuto Tributario no serán contribuyentes del impuesto a la riqueza. Pues mal haríamos en que estas entidades sin ánimo de lucro que ponen su patrimonio al servicio social, pues hicieran contribución sobre ese patrimonio que bien poco es y que necesitan tener para poder generar su labor. Ahora veamos quiénes más no estarían obligados. Siguiente sería los sindicatos, las asociaciones de padres de familia, las sociedades de mejoras públicas, las instituciones de educación superior aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro. En general, los sindicatos, las asociaciones de padres y las universidades o las instituciones educativas que estén aprobadas tampoco son contribuyentes del impuesto a la riqueza. ¿Será que los hospitales también están dentro de estos no contribuyentes? Veamos. Los hospitales que estén constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro, las organizaciones de alcohólicos anónimos, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios, administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de conjuntos residenciales. Aquí es bien interesante la situación, Daniel, porque podría uno pensar entonces que una propiedad horizontal estaría sometida al impuesto al patrimonio, que constituyen las zonas comunes, digamos, de los propietarios de los diferentes apartamentos o diferentes casas ubicados en los conjuntos residenciales. No, estas entidades, estas personas jurídicas con propiedades, no están obligadas al impuesto a la riqueza. ¿Qué nos dice ahora respecto de las ligas de consumidores? Veamos. Las asociaciones de exalumnos, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo, las ligas de consumidores, los fondos de pensionados, los movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro. En general lo que tenemos es que las asociaciones de personas dedicadas a promover la actividad, a promocionar diferentes actividades, incluso las congregaciones religiosas que sean obviamente entidades sin ánimo de lucro, lo cual está un poco en duda materialmente, no serían de ninguna manera contribuyentes del impuesto a la riqueza. Ahora vamos con el siguiente numeral. Los fondos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud, siempre y cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, y los beneficios o excedentes que obtengan se destinen en su totalidad
al desarrollo de los programas de salud. Básicamente tendríamos aquí, Daniel, entonces, todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que se dedican a promover, a promocionar la salud de los ciudadanos, así como los fondos mutuos de inversión, no estarían entonces obligados o no serían sujetos pasivos del impuesto a la riqueza. Tendríamos además, doctor Ochoa, los siguientes. Las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar autorizados por este. Finalmente ya serían entonces las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reitera nuevamente, serían los fondos además de inversión, los fondos de valores y los fondos comunes que administren las entidades fiduciarias, los fondos de pensiones de jubilación, invalidez y tenemos además los fondos de cesantías. Finalmente estarían ahí los centros de eventos y convenciones en los cuales participen mayoritariamente las cámaras de comercio y los constituidos como empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta, en las cuales la participación de capital estatal sea superior al 51%, siempre que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Vemos, Daniel, que los fondos de pensiones, mal haríamos en que el fondo de pensiones donde está la pensioncita de uno, pues también tributara. Lo mismo los de cesantías tampoco estarían allí y finalmente pues todas esas entidades públicas, inclusive las mixtas con esa participación mayoritaria, dadas las condiciones establecidas en ese numeral, pues tampoco serían contribuyentes del impuesto a la riqueza. Finalmente, doctor Ochoa, nos indica también el proyecto quiénes no son contribuyentes, finalmente dos literales. Tenemos el literal L. Las entidades en liquidación, concordato, liquidación forzosa, administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 del 99 o de acuerdo de reorganización de conformidad con la Ley 1116 de 2006 y las personas naturales que se encuentren sometidas al régimen de insolvencia. Por último, tenemos las personas naturales que se encuentren sometidas al proceso de insolvencia, finalmente, doctor Ochoa. Listo, aquí tenemos una cosa clara y es, si nos encontramos en un proceso de liquidación, en un régimen de insolvencia, en un régimen de reestructuración bajo la Ley 550, no habría lugar, ni como persona jurídica ni como persona natural, a ser contribuyente del impuesto a la riqueza. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si de alguna manera se utiliza la dinámica de someterse a este tipo de procesos o de poner las compañías en disolución y liquidación para eludir la obligación tributaria, pues en ese caso la norma, incluso en esta reforma, hay un artículo que pretende establecer que ese acto se considerará un abuso y podrían ser responsables solidariamente los socios de la compañía por ese abuso del impuesto a la riqueza. Doctor Ochoa, le agradecemos por su intervención. Nos queda muy claro quiénes serán los obligados a pagar el sujeto, a pagar el impuesto a la riqueza. Muchas gracias. Y si ustedes tienen mayores dudas sobre el impuesto a la riqueza, su base gravable, todo lo que tiene que ver con su tarifa, puede consultar nuestros especiales aquí en Forum. Forum, el valor del conocimiento.